invito a nuestro honorable presidium a tomar sus asientos para escuchar el keynote speech de este encuentro a cargo de la maestra Mónica Aspe Bernal, representante permanente de México ante la OCDE. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar en este primer encuentro de promoción de inversiones en telecomunicaciones. Muchas gracias al Promptel, a su director general Fernando Borjón. Muchas gracias por esta invitación. Yo al Promptel lo conocí desde chiquito. Así es que, por supuesto, que le tengo cariño y que no puedo esconder la emoción que me da ya ver una institución y poder estar aquí para verlo de pantalones largos. Este evento es además una buena oportunidad para reunir al sector privado y al sector público para pensar juntos con una visión de futuro cómo construir nuevas oportunidades de inversión que sean atractivas desde un punto de vista financiero y que a la vez contribuyan a cerrar la brecha digital, estas brechas de difusión de tecnologías que multiplican las desigualdades preexistentes en México y pues en el mundo. Yo no voy a hablar de la reforma de telecomunicaciones porque todos aquí la conocen bien y ya en la inauguración se reseñó, pero sí quiero tomarla como un punto de partida para una reflexión sobre el futuro, porque como dijo Gabriel Contreras, es esa base de institucionalidad sobre la cual estamos construyendo. Yo creo que más allá de las posiciones políticas, la historia no va a escatimar el éxito de una reforma que generó precisamente esta institucionalidad que nos ha permitido tener otro nivel de inversiones y de crecimiento en el sector y que redujo los precios hasta en un 75% de acuerdo con la OCDE y que terminó con esa dolorosa realidad que a veces ya se nos olvida porque dicen que el dolor se olvida y este es un buen ejemplo, de hacer una llamada a Naucalpan y pagar roaming y hablar a Cuernavaca y pagar larga distancia. Eso parece algo increíble hoy en día y era la realidad de México hace tan pocos años. Y hablando de inversiones, a finales de 2015 la inversión per cápita en telecomunicaciones en México fue superior a la del promedio de la OCDE. Ese es, por ejemplo, un dato que parecía pues imposible, ¿no? En general, en todos los indicadores estábamos muy por debajo y ya hay algunos donde estamos por arriba de ese promedio. Esta reforma fue entonces en balance un éxito y sin embargo toca ver para adelante porque cualquier reforma es perfectible por una parte, pero además eventualmente es insuficiente, particularmente en un sector que avanza a esta velocidad. Y para avanzar en el impulso de esta transformación que se inició con la reforma, me gustaría destacar 6 áreas clave de recomendaciones de la OCDE, tanto para México específicamente como que ha hecho en general para todos los países y que me parecen relevantes y que ojalá abran también una discusión sobre otros puntos. Porque a mí me encanta venir a México a este sector y que todos nos veamos, pero algo que platicaba ahorita es, somos los mismos. Así es que vale la pena también que todos tratemos de traer nuevas ideas de fuera. Primer punto, un México abierto al mundo, tratados internacionales, una participación activa en foros multilaterales. Esto nunca hay que darlo por hecho. Sabemos que en los 90 fue muy controvertido cuando México intensificó su estrategia de inserción al mundo globalizado. Hoy afortunadamente somos parte de la OCDE, del G20, de la Alianza del Pacífico, de la Organización Mundial de Comercio, APEC, etcétera. Esto no siempre fue así, no siempre vimos un México abierto al mundo como algo bueno, como algo positivo y como una oportunidad de inversión y de crecimiento. De su membresía en estos foros, México obtiene una plataforma de diálogo y negociación con los actores económicos más relevantes, intercambia experiencias, información, aprendemos, generamos redes de confianza y todo esto es muy relevante en un contexto internacional tan incierto como el que estamos viviendo.
Esta apertura ha brindado certidumbre a la inversión, ha generado confianza en cuanto al cumplimiento de principios regulatorios y de política pública mínimos en México. Y mucha de la inversión que hemos tenido en este sector, y en todos los sectores de hecho, es inversión extranjera directa. En este sector la llegada de AT&T, la inversión en la red compartida, Telefónica ya estaba aquí. Estas empresas, pues estamos hablando de inversión extranjera en muchos de los casos y tenemos que recordar la importancia de ser parte activa de estos foros y de tener estos tratados comerciales porque son la plataforma que da esa certidumbre para que esto continúe en el futuro. México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países, no lo he actualizado ayer, 13 tratados con 52 países cuando el TPP-11 entre en vigor y estos mecanismos constituyen una muy poderosa señal en favor del libre comercio y la inversión en este contexto mundial tan incierto. Dentro de este marco no podemos minimizar la importancia del anuncio de ayer, este acuerdo comercial con Estados Unidos, que esperemos pronto incluya otra vez también a Canadá. Es una oportunidad enorme para este sector porque sabemos que cuando se firmó el Telecán, pues la tecnología estaba en otro lugar, ni siquiera se incluyeron temas como banda ancha, internet. Entonces, de hecho, este sector le vino bien este cambio, esta modernización y va a ser una buena oportunidad. También estar en foros multilaterales facilita las inversiones de la Banca de Desarrollo Internacional y esta sabemos que detona inversión privada. Vi que el Promptel está trabajando ahora con el BID, qué bueno. Para el caso de la red compartida, qué bien así sea, hay que estar abiertos a estos foros, hay que presionar desde la industria para asegurarnos que siempre nos mantengamos ahí. Un segundo punto, gobernanza digital. La transformación digital sabemos que trastoca todos los aspectos de la economía y de la sociedad y desdibuja las fronteras entre los sectores. Y este es un enorme reto para la gobernanza digital en México y en el mundo. Todos los gobiernos nos hemos tenido que ajustar. Se requiere establecer un marco que defina responsabilidades y roles en la toma de decisiones. Y sabemos que no hay un modelo perfecto, distintos países han tomado distintos modelos, pero sí hay ciertos principios, los ha estudiado la OCDE, otras organizaciones también, que vale la pena pedir, que vale la pena trabajar en ellos y que tenemos que fortalecer. Uno es la transversalidad. Se requiere de una mayor coordinación y coherencia entre las distintas áreas, por supuesto que antes de la transformación digital, es decir, se requiere un enfoque de gobierno holístico e integrado que responda al reto de la transversalidad. Por otra parte, necesitamos un balance entre la transversalidad y la apropiación. También es muy importante el ownership, la apropiación de cada sector. Solo los sectores especializados saben lo que requieren en lo digital o en cualquier otro tema y tienen las herramientas de conocimiento especializado, las atribuciones en ley, la capacidad presupuestaria para diseñar y ejecutar buenas políticas públicas. Por ejemplo, si uno no sabe de salud pública, no va a poder hacer buena política digital en el sector salud. Los especialistas tienen que ser dueños de su política digital. Y eso no tiene que estar peleado con la transversalidad. Simplemente necesitamos el tercer punto, que es la claridad. Tenemos que saber quién hace qué dentro de los gobiernos. Y otra vez, hay distintos modelos, pero en todos los exitosos es muy claro quién hace qué y no hay atribuciones que se dupliquen o que se compartan. La industria tiene que saber quién hace qué para cada tema. Transversalidad, apropiación, claridad y adaptabilidad. El cambio tecnológico ocurre tan rápido que también tenemos que saber que ningún diseño se va a mantener vigente por muchos años. Por lo tanto, debemos contar con diseños institucionales adaptables y flexibles y con un respaldo institucional y normativo que pueda actualizarse. Hay en el mundo agencias digitales, ministerios y subsecretarías de TIC, coordinaciones presidenciales. Corea, por ejemplo, ha generado diversas agencias y las va cambiando según van cambiando los temas en el proceso de digitalización. Holanda creó una oficina de coordinación en su presidencia y luego dijo que siempre no y la acaba de cambiar y acaba de descentralizar otra vez y regresar a las dependencias, las atribuciones. Cualquier modelo es válido, pero tenemos que trabajar en que sea claro, en que respetemos la transversalidad
y la necesidad de una visión coherente e integral en el gobierno, en que haya apropiación, que el que hace política digital para la salud, porque hace el que hace política digital, sea dueño de la parte digital también, que va a estar bajo su responsabilidad, y en ser adaptables y flexibles a los cambios. No nos tenemos que casar por siempre con un modelo, esto va a seguir cambiando, pero es algo que tenemos que estar abiertos a estar discutiendo. Según la OCDE, México tiene retos pendientes en la gobernanza de su estrategia para la economía digital. Yo, por supuesto, no me voy a meter en el problema de decirles cuál considero que es el diseño óptimo para México, pero lo que sí quiero enfatizar, y creo que estaremos de acuerdo, hemos tenido muchas discusiones sobre esto, es que se necesita este tema de claridad, coordinación transversal, apropiación sectorial y adaptabilidad, porque la industria tiene que saber para qué invierta, tiene que saber con quién trata para cada tema. Tercer punto, reducción de costos, facilitación del despliegue de infraestructura. Sabemos que en competencia, eventualmente, la única forma de mantener márgenes atractivos para la inversión privada con precios más bajos para el consumidor, pues es reduciendo costos. Por ello, la OCDE estima que se debe reforzar la compartición de infraestructura. De esta forma, los operadores pueden complementar su propia infraestructura, aumentando así la cobertura de áreas rurales, por ejemplo, que normalmente no serían rentables. Y en este tema, y atendiendo una invitación del Promptel, por supuesto toca mencionar a la red compartida. Según la OCDE, el impulso al despliegue de la red compartida debe ser una prioridad para México en el futuro. Se ha reconocido como un modelo innovador, incluso entre los países de la OCDE, como primera red móvil exclusivamente mayorista. Con este proyecto, México se ha posicionado como líder en las estrategias de inclusión digital. Este año, me parece que en marzo, la OCDE tomó nota del avance de la cobertura del 32% de la población, la firma de los primeros contratos y la supervisión que hace el Promptel de los compromisos de Altán, y exhortó al país a continuar avanzando en este sentido. En este tema de reducción de costos hay también un asunto central que impacta tanto a la red compartida como a todos los operadores que están invirtiendo en México. La complejidad del modelo de desarrollo regional en México y en América Latina. Este es un tema que compartimos los latinoamericanos, donde la coordinación entre órdenes de gobierno encarece y dificulta el despliegue de todas las infraestructuras. Esto no es solo exclusivo de las telecomunicaciones, se habla de esto en el sector energía, sin duda, electricidad, etcétera, en el sector carretero, pero es particularmente costoso y complejo para el sector de telecomunicaciones. Necesitamos un esquema que sume a los municipios, necesitamos un INDAVIN con más dientes. Ojalá en este foro se hable abiertamente de los retos para el despliegue de infraestructura. Y ojalá no nos desanimemos y no dejemos de empujar este tema por el hecho de encontrar resistencias y la enorme complejidad que tiene particularmente el tema del municipio. Hay que identificar estas trabas, incluso denunciarlas, hablar de ellas abiertamente. Son barreras injustificadas, encarecen los servicios y alejan la inversión, y hay que seguir trabajando y empujando. Este tema es de toda América Latina, no es un tema nuestro. Volvámonos un modelo en encontrar la forma de cambiarlo. Cuarto punto, inversión más allá de la infraestructura de telecomunicaciones. Por una parte, en capital intangible. Siempre se requieren inversiones en capital tangible, en electrónica, cables, obra civil, pero es igualmente importante no perder de vista las inversiones en capital intangible, en activos complementarios a la tecnología, principalmente las competencias de la fuerza laboral, los cambios organizacionales, mejoras de procesos, propiedad intelectual, investigación y desarrollo, nuevos modelos de negocio. Estuve la semana pasada en un foro con la Secretaría del Trabajo, el CONACYT, la OCDE y el CIDE, sobre el futuro del trabajo ante la transformación digital, y discutimos precisamente este desfase entre las competencias que se demandan en el mercado y las que las personas obtienen en el sistema educativo. Y ese desfase es, en el caso mexicano, particularmente grave, particularmente grande, y es un gran reto para nuestro sistema educativo. Enfrentamos el reto de diseñar e implementar programas de formación más compatibles con las necesidades del mercado laboral. Queremos que la gente encuentre trabajo, para eso
es, entre otras cosas, pero principalmente la educación. La inversión en el desarrollo de este nuevo tipo de esquemas de capacitación es fundamental en el mediano y largo plazos, no solo en la parte intangible, sino precisamente para tener más inversiones en tecnología y particularmente en nuevas tecnologías. Según la estimación de la OCDE, el 16% de los empleos en México será desplazado por sistemas automatizados en las próximas 2 décadas. 16% es mucho, no estamos hablando de la gran transformación del empleo de todas las personas cuyo trabajo se va a complementar con tecnologías, estamos hablando de los trabajos que van a dejar de existir. También se van a crear muchos nuevos trabajos, eso lo sabemos, pero ¿dónde se van a crear? Pues donde se puede invertir, donde existan las mejores condiciones para la inversión. México, para que sea un ganador neto de la transformación digital en temas de empleo y por lo tanto en temas sociales, pues se tiene que posicionar en ese lugar atractivo para la inversión que pasa por las competencias digitales. Se espera que la demanda laboral de competencias digitales crezca un 55% de aquí a 2030 y hoy no estamos preparados para ello. Esta es una tarea pendiente muy importante para acercar nuestro sistema educativo a nuestros mercados laborales. También hay que pensar en inversión en nuevas tecnologías, claramente en inteligencia artificial. Más allá de la inversión en telecomunicaciones, la inversión en nuevas tecnologías es fundamental. Hay varios países que ya están diseñando, que ya tienen estrategias para inteligencia artificial. Las inversiones en inteligencia artificial están concentradas, sin embargo, en muy pocos países, donde no vemos países latinoamericanos, por lo menos en los grandes números. En México debemos definir cómo vamos a entrar a este nuevo mundo. Tenemos que tener una visión para poder ejecutar esa estrategia y que no nos caiga de sorpresa algo que ya sabemos que viene. También inversión más allá de las grandes empresas, hay que pensar en las pymes, quizá existe la posibilidad de tener sinergias entre el Promptel y el INADEM, el ProSoft, cómo promovemos otro tipo de inversiones en este sector. Como todo es grande, pensamos solo en las grandes empresas, pero hay muchas inversiones que pueden venir de las pymes, que generan mucho empleo y que le hacen bien al crecimiento económico. Punto número 5, los datos y las plataformas digitales. Durante la última década, los flujos globales de datos han elevado el PIB mundial en al menos un 10%. Este es un número muy impresionante porque este es un tema todavía incipiente en relación a lo que se va a convertir en los próximos años. Los flujos de datos pronto tendrán un mayor impacto en el crecimiento económico que el comercio mundial de bienes. Tenemos que estar más presentes en la discusión también del flujo transfronterizo de datos que tiene que ver con esta industria de telecomunicaciones. Para atraer mayor inversión de las empresas multinacionales, las conexiones de telecomunicaciones transfronterizas van a ser determinantes. A México le conviene facilitar y promover infraestructura de Internet en México, servidores y XPs, centros de datos. Esto es relevante para el sector porque aumentar la infraestructura en telecomunicaciones es un facilitador del flujo transfronterizo de datos, lo cual permite el desarrollo de plataformas digitales y gracias a las cuales se pueden consumir contenidos a precios más asequibles. Sigue, por supuesto, esta discusión, hay que tenerla, de la necesidad de que se amplíen las redes de telecomunicaciones y qué hacemos cuando quienes construyen estas redes no son parte del negocio, de las plataformas digitales y de los contenidos. Y esta es una discusión que que exige nuevos modelos de negocio y que es muy importante tener al frente como un tema central en las discusiones de inversión en telecomunicaciones. Y punto 6 y último, la confianza, el aumento de la confianza para mayor inversión. Y este es quizá el más importante. Conforme se digitaliza la economía, es crítico asegurar la confianza. Sin confianza, personas, empresas, gobiernos no van a aprovechar las oportunidades de las tecnologías digitales plenamente. Es fundamental promover el manejo de riesgos. El tema de la ciberseguridad es central para la digitalización efectiva.
Por otra parte, la privacidad se ha convertido en un tema central en sociedades donde el uso, el reuso, el intercambio de datos mueve crecientemente a la economía. Y es un tema que tiene que ver no con todos los datos, principalmente con los datos personales, pero hay que entender ese mundo de los datos, tener una taxonomía del tipo de datos y cómo vamos a tratar cada tipo de datos para que no nos cerremos, pero sí generemos un esquema de confianza precisamente para impulsar la economía digital, no para detenerla. También hay que promover el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, blockchain, que tiene un gran potencial para fortalecer la transparencia en licitaciones, en compras públicas, para contribuir al aumento de la confianza en nuestras instituciones, que sabemos que en toda América Latina enfrenta grandes retos. Gracias por la invitación, gracias por escuchar estas 6 ideas que espero puedan ser útiles para pensar a futuro las inversiones que México requiere para aprovechar plenamente la transformación digital. Un último punto es que no se nos olvide ese piso mínimo que ha tenido México para las inversiones y que nos aseguremos de mantenerlo. Hay que recordar siempre la importancia de la apertura comercial, de la estabilidad macroeconómica. Esta es una industria particularmente sensible, por ejemplo, al tipo de cambio, porque sabemos que gran parte de la inversión, particularmente en tecnología, se hace en monedas extranjeras, mientras que los servicios se venden en pesos. Lo que he querido hacer aquí es hablar de lo incremental, pero no olvidemos ese piso mínimo, y ese piso mínimo también incluye la calidad y la autonomía de nuestro regulador, que hay que, por supuesto, cuidar con los cambios que vengan. Y una idea para cerrar: la diferencia para México entre el éxito y el fracaso en la economía digital la va a definir la política pública. Unos van a ser ganadores netos, otros van a ser perdedores netos. Queremos ser un ganador neto y eso depende de qué hagamos. La tecnología es buenísima, es una oportunidad, hay que hacer las cosas bien para que a México le vaya muy bien. Que este encuentro permita reconocer lo hecho en el pasado, sin duda, con la reforma de telecomunicaciones, pero sobre todo mirar al futuro. Muchas gracias y que tengan un muy buen foro.